Profe Pedro, buenas tardes para todos los colegas que están asistiendo a este evento. Muchas gracias, profe, por la invitación, por el espacio. Y el día de hoy la idea es conversar un poco sobre esas experiencias, no tanto mías, pero sí de pronto de algunos colegas, en este marco de enseñar matemáticas en casa. Y ese conocimiento especializado del profesor de matemáticas cuando enseñamos en casa, la realidad como profesores y más en el campo de formación de profesores de matemáticas en el que he tenido la oportunidad de desenvolverme, siendo yo profesor de matemáticas y también crítico sobre mi propia práctica, es el pensar cómo enseñar matemáticas. ¿Qué necesita un docente para la enseñanza de las matemáticas? ¿Cómo aprenden matemáticas nuestros estudiantes? Y estas preguntas siempre las hemos planteado bajo lo que llamábamos o lo que estamos llamando ahora la antigua normalidad. Y el mundo nos cambió en estos 6 meses y de repente todo lo que nosotros hacíamos en los establecimientos educativos, en los colegios, se transformó. Y se transformó según los contextos, se transformó según las necesidades, se transformó según las propias realidades. Y tuvimos los profesores de matemáticas, los profesores en general y los profesores de matemáticas en particular, cambiar la manera como enseñamos matemáticas. Y estas dos preguntas que están aquí planteadas empezaron a resignificarse y tomaron importancia fuera de una manera explícita o fuera de una manera implícita en cada uno de los docentes. Los profesores empezamos a preguntarnos qué necesitamos para enseñar. Los de profesores de matemáticas nos empezamos a preguntar qué necesitamos nosotros para enseñar matemáticas. ¿Cómo aprenden matemáticas nuestros estudiantes? Ya no tenemos algunas cosas que estaban pasando hasta el mes de marzo, hasta el mes de febrero, con nuestros estudiantes y cómo garantizamos o cómo hacemos para que ellos aprendan matemáticas. Entonces esto nos lleva a una reflexión acerca de ese conocimiento profesional, ese conocimiento del profesor de matemáticas que nosotros tenemos, que quienes ejercemos esta linda profesión tenemos, y que nos implica reflexionar sobre nuestros procesos, de cómo enseñar, de cómo llevar a cabo la enseñanza, de qué enseñar. Y entonces aquí se hace pertinente el modelo de conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Este modelo es tomado desde la escuela española, es heredado del modelo de la escuela de Schulman y modificado después por Deborah Boll, y desde la Universidad de Huelva hicieron esta propuesta que yo adopté también y que me interesé y he venido profundizando en el marco de lo que es el conocimiento especializado, el conocimiento profesional de un profesor de matemáticas. Entonces, por un lado, estas resignificaciones del conocimiento matemático con relación al tema, con relación a cómo está conformado cada uno de los temas, qué es lo que, elementos que son pertinentes en esa práctica matemática, la estructura de las matemáticas referido a aquellas relaciones que hay entre los diferentes temas de las matemáticas, pero también con las diferentes relaciones con otras disciplinas, con otras áreas del saber, y la práctica matemática, que es la manera como yo ejerzo la matemática, como la llevo a cabo, como la desarrollo. Y también el conocimiento didáctico del contenido matemático, que está referido al pensar cómo son los procesos de enseñanza de las matemáticas, referido a cómo docente, yo como docente, cómo enseño esas matemáticas, las matemáticas que deben saber mis estudiantes, referido también a las características del aprendizaje de las matemáticas, cómo aprenden los niños y las niñas matemáticas, qué dificultades, qué errores, qué obstáculos se le pueden presentar allí, y lo relacionado con todo aquello que está denominado estándares de aprendizaje de las matemáticas,
qué es lo que está involucrado en los currículos, ya sea un currículo único como pueden pasar en otros países de Latinoamérica, o los diferentes currículos planteados y unos referentes de calidad como los plantea aquí en Colombia el Ministerio de Educación Nacional. Y entonces, de alguna otra manera, el pensar en casa, el estar en casa, nos ha hecho pensar en esto, nos ha hecho pensar yo como profesor, qué cosas tengo para enseñar matemáticas, cómo enseño matemáticas, cómo aprenden matemáticas los estudiantes y qué aprendizajes deben tener los estudiantes, debemos buscar que tengan los estudiantes cuando aprenden matemáticas. Perdón la redundancia ahí. Entonces, esas son las tres preguntas con las cuales me voy a focalizar y empezar a mirar algunos elementos que he logrado tener en cuenta y he logrado conocer desde mi trabajo como investigador, desde mi trabajo en el ministerio, desde la interacción con los diferentes docentes, porque es la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué estrategias buscamos? Y entonces, esta primera pregunta es, ¿cómo enseñar matemáticas en esta época de pandemia? Y allí puede surgir una serie de interrogantes de cuál es la mejor estrategia para enseñar matemáticas, cuáles son las mediaciones con las que yo puedo utilizar y puedo enseñar matemáticas. Y empieza uno a darse cuenta que la respuesta tiene diferentes matices y diferentes respuestas. Entonces, por ejemplo, a la familia Pano, que es una familia en la cual yo le enseño matemáticas desde casa, estando yo en Bogotá y ellos en la ciudad de Buenos Aires, me han contado que les enseñan utilizando guías que están escritas manteniendo un diálogo entre el docente y los estudiantes y un apoyo de unos videos. Con sorpresa me he dado cuenta que muchos de los videos que aparecen en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires son videos que son hechos acá en Colombia, especialmente la Academia Vázquez, que hace algún tiempo hizo muchos videos para enseñar temas de matemáticas, y el profe Julio. Y entonces recurrimos al uso de elementos de plataformas como el WhatsApp, como el correo electrónico, como las clases virtuales, para enviar estos materiales y hacer guías explicativas, guías detalladas, donde nos van enseñando el paso a paso de algunos algoritmos. Y esa es una manera como nosotros estamos repensando y significando lo que es la enseñanza de las matemáticas. Quizás los profesores nos hemos dado cuenta que la explicación con regla y compás, con tablero y pizarrón, la hemos tenido que cambiar y transformar en estos tiempos con videos. Claro, aquí hay un argumento bastante interesante y es quiénes pueden acceder a esos videos, qué niños y niñas pueden acceder a esos videos. Y entonces surge también la enseñanza de las matemáticas con la vida cotidiana. Y entonces, por un lado, tenemos la experiencia de las profesoras de La Plata, en Huila, que se han propuesto plantear la enseñanza de las matemáticas a partir del reconocimiento de información y de datos que aparecen en las facturas de los servicios públicos. Y entonces estas profes se ayudan de la radio, se ayudan del WhatsApp y se ayudan de algo que fijo llega a todas las casas mensual, y eso es puntualito, los servicios públicos. Y entonces empezamos a darnos cuenta que los profesores empiezan a tomar la información que está prevista allí con los cuadros, con los números que aparecen, qué significado tienen. Vamos a enseñar las matemáticas que están involucradas con un contexto y con unas realidades de los niños y las niñas que van cambiando de acuerdo al lugar donde estemos. Y entonces empiezan a involucrar la lectura de los servicios públicos y empezar a identificar qué elementos son variables, qué elementos son constantes, qué significa un metro cúbico de basura, qué significa un metro cúbico de agua, y empezar a mirar esas relaciones con el mundo, con el dinero, y los niños y las niñas empiezan al parecer a involucrar allí. Pero también empezamos a darnos cuenta que lo podemos ver
y utilizar otros recursos de lo que les gusta a los niños y a las niñas. Y entonces el profe Sergio Montes, el profe Andrés Montes, aficionado a montar ciclismo, ha empezado a involucrar el ciclismo y ha empezado a involucrar esos deportes en el aprendizaje de las matemáticas. El gusto porque ahora entonces el sábado estamos haciéndole fuerza a Nairo Quintana y a Egan Bernal para que ganen en la competencia. ¿Qué tiene que ver eso con las matemáticas y cómo las matemáticas les pueden aportar? Entonces, ¿qué significa que una recta tenga un determinado porcentaje? ¿Qué significa que cuando estemos en la montaña más difícil sea un porcentaje de 11% de inclinación? ¿Y qué relación tiene eso con, por ejemplo, la pendiente de una recta? Y empezamos a darnos cuenta que tenemos una serie de elementos de la enseñanza de las matemáticas que nos ha llevado a nosotros los profesores a reflexionar y a pensar cómo llevo yo ese conocimiento de las matemáticas, cómo yo se lo llevo a los niños y a las niñas, cómo se lo puedo transmitir, pero también cómo puedo hacer que ellos lo descubran, cómo puede hacer que ellos lo comprendan. Y entonces nos damos cuenta que son válidas todas estas estrategias de enseñanza de las matemáticas, porque seguramente lo que enseñan en la ciudad de Buenos Aires con estas guías y con un apoyo de unos videos se podría complementar también con el proyecto de los servicios públicos que aparecen en La Plata y seguramente también tengan alguna relación con lo que Sergio propone en su quehacer. Y nos hemos encontrado también con otras relaciones. ¿Qué aplicaciones tienen las matemáticas con la vida cotidiana? ¿Qué aplicaciones tienen las matemáticas con los proyectos agronómicos? ¿Qué importancia tienen las matemáticas con la física, con la química? Y entonces empezamos a darnos cuenta que, en efecto, estas relaciones que anteriormente les mostraba de conocimiento matemático y conocimiento didáctico del contenido matemático están también relacionadas con nuestro conocimiento de ser profesor de matemáticas. Y seguramente nos ha tocado sentarnos a todos a mirar qué elementos del contenido didáctico, del conocimiento didáctico que tenemos como profesores de matemáticas debemos reforzar, debemos reformular y debemos complementarlo también con ese conocimiento matemático. Y aquí pasamos a una segunda pregunta, que también es muy importante a la hora de enseñar matemáticas y mucho más en esta época de contingencia y de cuarentena y de coronavirus. ¿Cómo están aprendiendo matemáticas nuestros estudiantes? ¿Qué estamos haciendo nosotros para darnos cuenta cómo están aprendiendo matemáticas nuestros estudiantes? Entonces, en un primer momento, con las actividades que Sergio propone, con las actividades de mirar cómo el deporte y cómo las actividades al aire libre y de tiempo libre funcionan, pues entonces será que si nosotros, por ejemplo, utilizamos los dados y utilizamos juegos tradicionales como por ejemplo el parqués, como por ejemplo las damas chinas, les cambiamos las fichas, ¿qué pasa si les cambiamos las reglas? ¿Qué pasa si cambiamos la forma de los dados? Entonces, en vez de utilizar un dado cúbico, utilizamos un dado de forma tetraedro o de forma octoedro. Y entonces, ¿cuáles son esas explicaciones y esas argumentaciones sobre el juego y la vida cotidiana que dan nuestros niños y niñas? Y entonces empezamos a darnos cuenta que ahí nos están dando información acerca de cómo están aprendiendo matemáticas los niños y las niñas. Entonces, si les proponemos a los niños en medio de las actividades cotidianas, hey, tenemos un juego, vamos a jugar parques, pero vamos a cambiar el dado y vamos a jugar con dados de forma de tetraedro. Para jugar parques, ¿qué pasa si el seguro deja de ser seguro y utilizamos en otra posición el dicho? O si ya no hay seguro, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué pasa si con un juego como por ejemplo el dominó cambiamos la estrategia, ponemos más fichas, ponemos menos fichas? Y ahí, en esas explicaciones y argumentaciones, los niños y las niñas empiezan a cambiar, a mostrarnos cómo están aprendiendo matemáticas. Pero también esas visiones diferentes del mundo real. Entonces, todos estos proyectos que nosotros planteamos, los proyectos que nosotros miremos alrededor del mundo que nos rodea, ¿cómo pueden ser vistos de otra manera?
Y seguramente los niños y las niñas nos dan esa visión de cómo están entendiendo y comprendiendo el mundo. Y entonces, quienes han estudiado algo de topología saben que la diferencia entre una esfera y un cubo, pues topológicamente no es ninguna, pero geométricamente sí es distinta. Y entonces, ¿qué formas y qué características están viendo los niños y las niñas cuando están comprendiendo el mundo, cuando están comprendiendo? Pero también podemos ver cómo replicamos y cómo vemos esos ejercicios que nos propone la guía, que desde Buenos Aires nos plantean, y la resolvemos. La resolvemos haciendo la división, la regla de Ruffino, haciendo la división entre polinomios, y la resolvemos mostrando también el conocimiento que hay al ejercitar. Y entonces aquí se vuelve muy importante esa relación nuevamente entre lo que los estudiantes, entre lo que nuestros niños y las niñas están aprendiendo y ese conocimiento que nosotros como profesor tenemos. Porque nos encontramos con esa dialéctica entre lo que ellos están aprendiendo y las características de ese aprendizaje y ese conocimiento didáctico del contenido matemático y ese conocimiento matemático. Y entonces aquí entra también un elemento muy importante y es las mediaciones pedagógicas con las cuales llegamos a los niños y a las niñas, que afectan tanto los procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje. Porque nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, y los niños están en la casa y yo ya no tengo la posibilidad de tener las 3, 4 horas que tenía con ellos, de contacto, de estar directamente con ellos. ¿Yo cómo puedo darme cuenta que están aprendiendo? ¿Sí? Y entonces aquí entran en juego otros elementos que son esos aspectos socioemocionales. Los aspectos socioemocionales, la motivación que tienen los niños y las niñas frente al estar en casa, frente a la forma como me están enseñando matemáticas, frente a la forma como yo aprendo matemáticas, frente a la forma como me están tratando en casa, frente a la ausencia o al exceso de interacción con los familiares. Nuestros niños y niñas están en casa y nosotros también estamos en casa. Y seguramente esas relaciones sociales que tenemos empiezan a cambiar y empiezan a ser transformadas. Y entonces aquí es importante buscar esa manera de identificar esos elementos socioemocionales que están teniendo nuestros niños y niñas y que nosotros como docentes también estamos teniendo. Quienes estamos solos en casa, quienes estamos en compañía, quienes solamente tenemos 20 metros cuadrados para disponernos de un espacio o quienes convivimos con 20 o 30 personas al mismo tiempo. Por otro lado, los intereses y las necesidades. Seguramente los intereses y las necesidades de un niño en Bogotá, de un niño aquí en el barrio de mi casa, son diferentes a un niño del campo. Entonces, ¿qué le interesa aprender matemáticas? ¿Qué le interesa? ¿Cómo es la realidad? ¿Qué significa tener que estar en casa para un niño de la ciudad o para un niño del campo? Y esa posibilidad de interacción o de comunicación con nuestros niños y niñas. Entonces sabemos que tanto profesores como estudiantes empiezan a interrelacionarse solamente por el material escrito. Entonces, ¿cómo las explicaciones y las argumentaciones tienen que hacerse de cierta manera y cómo garantizar que yo pueda ver ese proceso de aprendizaje de las matemáticas, que se vea reflejado tanto esa enseñanza que yo propongo, aprendizaje, teniendo en cuenta que el aprendizaje no es consecuencia inmediata de la enseñanza. O también el uso de aplicaciones. Entonces hay quienes tenemos el celular, pero solamente nos funciona el WhatsApp. Y entonces yo cómo puedo interactuar con el WhatsApp. O los profesores que son mayores y no conocen tampoco el uso de los celulares y les ha tocado mirar la manera de plantear guías, solicitárselas a sus hijos, a sus sobrinos para que les ayuden. Porque no solamente son las posibilidades de interacción de los niños, sino también de los profesores. También quienes tenemos la posibilidad de estar conectados todo el día y ya no queremos saber de un computador después de las 6 de la tarde porque ya tenemos los ojos y la posición corporal afectada. Y entonces esta comunicación, ¿qué posibilidades nos empiezan a brindar? Y entonces mire que todo esto nos empieza a reflexionar a nosotros como profesores de cómo esos procesos de enseñanza y esos procesos de aprendizaje se pueden ir retroalimentando, se pueden ir fortaleciendo, cómo nos cambian las prácticas que nosotros hacíamos hace un tiempo ahora.
Y entonces aquí entra en juego el papel importantísimo de la evaluación, pero una evaluación de carácter formativo, una evaluación que permita en efecto retroalimentar los procesos de enseñanza y retroalimentar las prácticas de los docentes, porque de pronto el método de enseñanza que yo estoy teniendo cuando planteo no son suficientes y de pronto necesita complementarse con una actividad basada en problemas, un trabajo interdisciplinar, o de pronto no se necesito solamente el trabajo interdisciplinar y el trabajo basado en problemas, sino que necesito también de esa práctica matemática. Entonces, la evaluación me va a permitir tener esa información. Y también me da la información de cómo están aprendiendo los niños y las niñas. Entonces, en la ciudad de La Plata, Huila, están planteando, bueno, hagamos ese seguimiento, pero también hagamos un portafolio. Y qué interesante hacer un portafolio de, vamos a hacer. Entonces, en el diario, oye, ¿qué aprendiste de matemáticas hoy? ¿Cómo hiciste y cómo resolviste el método de la división entre polinomios? ¿O qué consideras que es pertinente? ¿Cómo te sentiste más chévere si cuando cambiaste la figura de los dados, cuando cambiaste la figura? ¿O qué figuras son parecidas? ¿Será que ahora hay alguna diferencia entre una esfera o un cubo? Y la evaluación aquí se hace supremamente importante. Y mire que nos ha dado la oportunidad este tiempo de casa de pensar entonces de desligarnos de esa evaluación como una actividad solamente sumativa y de decir que está bien o que está mal, sino de esa información que nos permite retroalimentar el quehacer de nuestros niños y niñas. Y entonces, con esos procesos de cómo enseño matemáticas y cómo están aprendiendo matemáticas nuestros estudiantes, saltamos a la siguiente. ¿Qué aprendizaje es priorizar? ¿Sí? Y entonces, por un lado, el gobierno nos da a nosotros los lineamientos curriculares y los estándares básicos en competencias aquí en Colombia, teniendo en cuenta que estos son documentos de referentes, que no está implícito en ningún lado que ese sea el plan de estudios obligatorio, pero sí son como los referentes que nosotros deberíamos tomar y lo que de alguna otra manera buscamos que aprendan nuestros niños y niñas, especialmente en matemáticas. Pero estos referentes yo los voy tomando y tengo la posibilidad de irlos acomodando a unas necesidades del contexto. Y entonces podemos plantear una serie de actividades y podemos plantear una serie de objetivos de aprendizaje alrededor de temas y de contenidos que busquen ese desarrollo de competencias, de ese búsqueda de razonamiento, de ese desarrollo del pensamiento numérico, del pensamiento variacional, del pensamiento aleatorio, del pensamiento métrico, del pensamiento espacial. Y cómo las actividades que yo planteo desde las diferentes formas de enseñar matemáticas me conducen a eso. Pero también me puede permitir priorizar aprendizajes que me lleven a construir y a trabajar de una manera interdisciplinar. Y entonces esos aprendizajes, ¿yo cómo los priorizo? ¿Porque me los dictan los lineamientos o porque busco a partir del currículo que yo tengo en mi establecimiento educativo mirar esas necesidades del contexto? Y entonces, esto de aprender en casa nos ha permitido reflexionar y buscar entender que el currículo en efecto no es rígido, sino que se va flexibilizando. El currículo se flexibiliza por las necesidades de los diferentes actores educativos, tanto de los niños y las niñas, en particular ellos, principalmente ellos, pero también las nuestras como docentes. Y entonces, esto nos ha implicado reconocer y buscar buscar estrategias que nos lleven a esos aprendizajes y mirar cómo garantizar. Entonces, con estas experiencias que nosotros tenemos acá, con el trabajo de las guías cotidianas, que se puede complementar con el trabajo de proyectos, que se puede complementar con las actividades, nosotros nos damos cuenta que en efecto podemos tener y estamos en un momento único de reflexión sobre cómo enseñar matemáticas. Entonces, de las cosas buenas que saquemos de esta pandemia es que en efecto nosotros los profesores de matemáticas hemos tenido y estamos teniendo la linda oportunidad de reflexionar sobre cómo enseñar matemáticas, cómo aprenden matemáticas nuestros estudiantes, qué aprendizajes priorizan y de esto de alguna otra manera está fortaleciendo nuestro conocimiento especializado, nuestro conocimiento profesional.
Entonces, es, es, es mostrarles a ustedes cómo esos elementos que hacemos y estas actividades que nosotros proponemos cotidianamente, realmente el pensar cotidianamente, pensar diariamente en las actividades que queremos hacer para enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas, realmente también nos está ayudando a fomentar esa formación en nosotros mismos y que se va a fortalecer cuando compartimos en espacios como por ejemplo este o en las charlas con los colegas ese conocimiento que tenemos y que realmente nos permite buscar ese objetivo grande que queremos como docentes de matemáticas, y es que nuestros niños aprendan matemáticas y realmente se vuelvan seres humanos que aporten a sus propias vidas y a las vidas de los demás. No me queda sino realmente agradecerles por haberme escuchado, y la invitación es a que podamos generar esos espacios de reflexión entre nosotros y entre los colegas acerca de estas tres preguntas que he planteado el día de hoy. ¿Cómo enseñar matemáticas? ¿Cómo aprenden matemáticas nuestros niños y niñas? ¿Y qué aprendizajes priorizamos? Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Isaac, por estas reflexiones tan importantes para todos los profesores de matemáticas. Si te parece, puedes, por favor, regresar al navegador y a la sala. Yo acabo de habilitar el chat para que las personas que están en la sala puedan hacer sus comentarios y preguntas. Les recuerdo que esta charla está siendo grabada y estará disponible en la página web de nuestro proyecto a partir de mañana. Las transparencias ya están disponibles y publicadas en el repositorio FUNES. Entonces veamos, Isaac, si tenemos algunas preguntas de parte de los participantes. El chat lo encuentran en la esquina inferior derecha de su pantalla. Si el panel no está abierto, basta pulsar el botón morado que hay en esa esquina inferior derecha, y el chat se encuentra en el primer icono de izquierda a derecha. Vamos a ver si hay alguna pregunta, Isaac. Bueno, por el momento no hay preguntas, pero ya Helmer hace una pregunta muy interesante. Desde el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, ¿cómo se abordan relaciones que se pueden dar entre formación matemática en la escuela y otras dimensiones de la cotidianidad del estudiante, como la construcción de la ciudadanía, la identidad de género y la formación en valores? Realmente es una pregunta bastante interesante. El modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas aborda una componente que es el conocimiento sobre las características del aprendizaje de las matemáticas. Y entonces es importante entender qué se entiende por aprender matemáticas y qué se entiende por el proceso de aprendizaje. Y entonces el proceso de aprendizaje no solamente es la adquisición de los conocimientos específicos de un área, ¿cierto? Sino que esto se vuelven, esto empieza a tener una interacción entre lo que es las motivaciones de los niños y las niñas, entre lo que es la parte cognitiva de los niños y las niñas, entre lo que son los intereses de ellos, entre lo que soy yo en mi proceso de aprendizaje, entre mis intereses. Entonces, el proceso de aprendizaje no se puede ver como solamente la adquisición de un conocimiento específico en matemáticas, sino que está relacionado con otros elementos como los que ya he mencionado. Entonces, es allí donde al identificar las características de aprendizaje de las matemáticas podemos empezar a dar cuenta de esas relaciones, y que es importante que nosotros como docentes entendamos que somos docentes y de alguna otra manera lo que buscamos es motivar a los niños hacia unos procesos de desarrollo integral. Marcelo también me pregunta, Lucía. Lucía propone con qué criterios priorizar en matemáticas. Aquí entran en juego muchas cosas. ¿Cuáles son las prioridades que como profesor de matemáticas tengo yo?
y cómo ellas convergen en el currículo donde esté, según sea. En Colombia, por ejemplo, tenemos alrededor de 20.000 educativos, lo que significa que tenemos alrededor de 20.000 o más currículos, y hay unos planes de estudio y unos aprendizajes, hay unas intencionalidades de acuerdo a los procesos de aprendizaje. Eh, entonces, vamos dándonos cuenta que hay unos elementos del contexto. ¿Qué matemáticas queremos que los niños y las niñas aprendan? ¿Serán las mismas las de la ciudad en Bogotá que las del campo, por ejemplo, en Puerto Asís? Había un profe que estaba saludándome desde allá. ¿Serán las mismas? ¿Será que las matemáticas que yo quiero que aprendan los niños de Bogotá deberían tener algunas aplicaciones diferentes a las que aprende el niño del campo? Entonces, son esas reflexiones que nosotros como profesores tenemos la oportunidad de pensar y reflexionar acerca de ellas. Estaba viendo también la pregunta del profesor Marcelo, de cómo promover el uso de los aprendizajes que generen aprendizajes de su casa con los recursos que encuentren a su alcance. Esa pregunta es muy interesante y la hemos venido pensando y reflexionando acerca por ejemplo, el juego. Los niños pequeños juegan y los niños pequeños están jugando siempre, como por ejemplo la compraventa. Y precisamente en este cuarto donde yo estoy, de pequeño yo jugaba a vender. Y entonces, por ejemplo, la lista de productos. ¿Qué productos yo puedo conseguir? ¿A qué precio los puedo vender? ¿Qué letrero voy a hacer para que la gente me compre? ¿Con qué moneda voy a comercializar? Por ejemplo, los niños pueden comercializar con semillas. Y entonces también a partir de ahí empezamos a darnos cuenta, bueno, ¿cuál fue lo que pasa cuando yo vendo? ¿Qué sucede cuando yo vendo? ¿Será que si yo vendo un producto más caro, lo podré vender bien? Y empezar a hacer esas reflexiones sobre la calidad, sobre, por ejemplo, la calidad de un producto. Porque por ejemplo, cierto grano de arroz es más económico que otro. ¿Cuál es la diferencia entre ese grano de arroz convencional y el grano de arroz premium? Porque se vende más barato uno que el otro. Y eso nos permite hacer algunas reflexiones que se pueden ir mediando de acuerdo con las edades de los niños y las niñas. Obviamente, el nivel de complejidad de los niños pequeños va a ser diferente al nivel de complejidad de los niños más grandes. Entonces, es importantísimo, todos los niños están jugando, los niños están haciendo matemáticas. Yo recuerdo cuando vivía en la ciudad de Buenos Aires, en el tren, un niño pequeño no sabía la noción de 2 pesos como tal, él no se imaginaba él sabía que con 2 pesos podría comprarse en ese momento un dulce. Y seguramente el niño, ese mismo niño, o un niño ahora en Buenos Aires sabe que con 2 pesos ya no se puede comprar ni siquiera un dulce. Entonces, son esas significaciones que tienen los niños y que las van haciendo acorde con su contexto. La profesora María Cristina nos dice que es importante repensar los contenidos en este momento y es importante tener otras perspectivas de las matemáticas. Sí, es fundamental. Se nos ha hecho obligatorio a los docentes, considero yo, el repensar las matemáticas de otra manera. Y nos ha tocado salirnos inclusive los libros de texto y buscar esa manera de que realmente los niños aprendan de una manera significativa las matemáticas. Sigo bajando porque ya empezamos a tener varias preguntas. Sonia comenta, los profesores adultos hemos tenido que aprender tecnología, pero nos ha costado mucho. Tratamos de hacerlo mejor y seguimos aprendiendo. Así es, nos hemos tenido que acostumbrar, nuestros niños son nativos digitales, nosotros los profesores no. Y nos ha tocado aprender esto. Y realmente esto también es un mérito de ustedes, profesores, de todos nosotros como profesores, y son increíbles las experiencias que hemos logrado tener alrededor de los procesos de enseñanza. Liliana comenta que en matemáticas es muy importante dejar el miedo a las matemáticas. Hace parte de la cultura general, debemos hacer las matemáticas sin miedo. Creo que esta es una gran oportunidad. El hecho de que los niños y las niñas estén en casa ha hecho que la familia se involucren, muchas familias se involucren en los procesos de aprendizaje de ellos y que quitemos ese miedo a aprender las matemáticas. Las matemáticas no son difíciles, las matemáticas están en la vida cotidiana, pero no necesariamente para ir al supermercado.
nos sirven para generar otros procesos de pensamiento que van más allá. Así que es muy, muy interesante. ¿Dónde los docentes nos informamos sobre estrategias prácticas para enseñar matemáticas en el bachillerato? Pregunta la profesora Marisol. Bueno, pues aquí tenemos bastantes comunidades, la red de formación de profesores de matemáticas, los diferentes grupos de WhatsApp. El Ministerio de Educación tiene estrategias, tiene algunos materiales que pueden servir. La estrategia Profe en tu casa también puede ayudar bastante a lo que es profe de matemáticas. Y créame que en Internet podemos encontrar bastantes recursos y estos espacios son esos elementos de estrategias para enseñar matemáticas. La profesora Lucía nos pregunta cómo diseñar criterios para no matemáticos para zonas indígenas. Esta pregunta está muy interesante, es una pregunta muy, muy linda y lo que yo me permito decirle es las matemáticas de las culturas indígenas tienen unos procesos muy interesantes de hacer matemáticas. Interesante conocerlas y empezar a darnos cuenta cómo son sus maneras de conteo, cómo son sus maneras de medir, que son ancestrales y que se han mantenido a lo largo del tiempo. A través de estas actividades, entonces, podemos involucrarlas un poco con las matemáticas occidentales y empezar a fortalecer esos procesos. Los criterios, digamos que a mí lo que se me ocurre en este momento es mantengamos siempre la identidad cultural. Si la logramos preservar, vamos a poder enseñar matemáticas propias de nuestra cultura. Amparo nos dice que se identifica con los planteamientos. Muchas gracias. Hay muchos profes que no han tenido la posibilidad de escuchar por fallas de internet. También nuestros niños y niñas están en ese espacio cotidiano y esas dificultades, y eso hace parte también de esa parte socioemocional que resaltaba en algún momento de la conversación, que es importante, no solamente para los niños y las niñas, sino también para los docentes. Liliana también plantea, en lo que se ve actualmente muchos padres dicen que no enseñamos de la misma manera que ellos aprendieron, pero al igual esto debemos articularlo con los avances tecnológicos. En efecto, la enseñanza de las matemáticas se ha transformado, ha cambiado, y esto es muy importante porque hemos empezado a resignificar unas matemáticas y la visión de las matemáticas también con las que enseñamos, y eso depende mucho de las concepciones, de la manera que yo como profesor y él como padre de familia cree que deberían enseñarse las matemáticas. Y pues es la oportunidad de poder dialogar con ellos y mostrarles que en efecto tenemos otras posibilidades y de que el mundo en efecto cambia cotidianamente. Lisbeth pregunta, en el caso de que tengamos estudiantes que solo interactuamos por WhatsApp, tenemos que priorizar mucho más los aprendizajes, ya que no se puede lograr los mismos aprendizajes que los que tienen acceso a Internet. Entonces, ¿será desigualdad las oportunidades que les ofrecemos? Yo creo que puede ser desigual, pero también tenemos nuestro papel como docentes es muy importante acá, y es la manera de cómo logramos aprovechar elementos tan básicos como lo que está alrededor de nuestra casa para poder aprender matemáticas. Obviamente, el tener un acceso a Internet no te garantiza que los niños y las niñas aprendan matemáticas de una manera lo suficientemente adecuada, por decirlo de esta manera. Seguramente también entramos a ver los procesos y las necesidades que hay allí. Entonces, sí, claro, un acceso a la conectividad nos permite un acceso más a la información inmediato, pero seguramente las matemáticas que los niños y las niñas están al involucrar las herramientas tecnológicas perdemos otros desarrollos como por ejemplo los procesos que se derivan de las actividades como el juego. ¿Cómo le organizo una guía a mis niños de primer grado de primaria con sus juguetes que tienen en casa? Mira, ellos ya de por sí empiezan a seleccionarla por colores, ya están seleccionando, ahí ya estamos haciendo procesos matemáticos, estamos haciendo actividad matemática de comparación, qué juguete es más grande, cuántos carritos de carreras mide tu elefante, por ejemplo, y empezamos a darnos cuenta que ahí tenemos elementos de comparación
yo podría agrupar mis juguetes en una montaña que tenga casi el mismo tamaño que el tamaño de un osito de felpa. Eh, mira que ahí empezamos a desarrollar, ellos están desarrollando las matemáticas con su vida cotidiana. Entonces, esos juguetes le van a permitir generar procesos de conteo, de clasificación, de parametrización, de figuras geométricas, entre otras cosas. Sigo bajando. Eh, cómo apoyar a los padres en el aprendizaje de las matemáticas en casa cuando muchos tienen dificultades base. Esa pregunta es muy interesante, muy importante. Eh, yo creo que aquí nosotros podemos generar diálogo con ellos, como, con docentes, como para que les podamos brindar ese apoyo. ¿Y qué queremos que aprendan nuestros niños? Obviamente sabemos que hay unos conocimientos que solamente los profesores de matemáticas tenemos o que de pronto algunas personas no tienen. Como experiencia personal, recuerdo cuando me enseñaron raíz cuadrada, ese día mi mamá me dijo, hijito, hasta acá te puedo enseñar porque más allá no sé, pero aprende. Entonces lo importante es que los padres sean motivadores, que inviten a los niños a que no se rindan frente a las matemáticas. Las matemáticas son fáciles y las podemos aprender de mil maneras. Patricia nos saluda desde Perú también, un saludo interesante, qué rico que nos escuchen desde Perú. Francisco nos dice que podemos tener ideas para el desarrollo y la enseñanza de las matemáticas, pero hay que contar con lo que hagamos, pero hay que contar con que lo que hagamos rompe paradigmas en una sociedad que está acostumbrada a ciertos métodos. Eso genera inconformismos en los directivos de los colegios oficiales y en muchos padres de por mantener los estándares generales establecidos, así no funcionen mucho. Siempre seremos los malos del paseo, lo digo por experiencia propia. No, profe, no vamos a ser los malos del paseo. Estamos enseñando matemáticas y estamos aportando en los procesos. Siempre ofrecemos críticas. No olvidemos, profe, que siempre que algo se está haciendo bien, lo critican. Lo importante es que cada uno como docente es un gran profesional, es un excelente profesional y busca la manera de cualificarse. Entonces la invitación es no se amilane frente a los comentarios que le digan la gente, apoyémonos como docentes y motivemos a los niños y a las niñas que aprendan matemáticas. Realmente las matemáticas son algo muy chévere en la vida. No sé, profe Pedro, cómo estamos de tiempo, pero pues creo que he podido tratar de responder las preguntas de los profes. La invitación nuevamente es a reflexionemos, pensemos cómo enseñamos matemáticas y apoyémonos de todos los colegas. Estamos acá para colaborarnos y creo que nuestra razón de ser es buscar estrategias siempre para que nuestros niños y niñas se acerquen a los aprendizajes, especialmente de las matemáticas. Muchas gracias, Isaac. Muy interesante todas las ideas que has presentado. Yo quiero enfatizar en tres cuestiones de las varias que has abordado. La primera es que todos los profesores de matemáticas hemos estado viviendo una situación muy compleja y desconocida, que en muchas ocasiones la hemos visto como un cúmulo de dificultades y en algunas ocasiones incluso amenazas, pero la gran mayoría de los profesores de matemáticas han logrado superar esas dificultades y esas amenazas y las han transformado en retos y oportunidades. Segundo, la invitación que tú haces a la reflexión creo que es muy importante porque cuando estábamos en la presencialidad, seguramente estábamos trabajando dentro de ya unas rutinas y unas tradiciones muy bien establecidas. Esta situación desconocida y perturbadora pues nos ha llevado a todos los profesores a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestras prácticas, y esto ha sido un proceso muy importante que ojalá continuemos desarrollando en el futuro, y por consiguiente nos ha llevado a pensar sobre lo que nosotros sabemos y cómo ese conocimiento
juega un papel en lo que termina siendo el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y lo tercero, también muy importante, que quienes han estado en algunas otras charlas de este ciclo saben, insisto mucho, y es que estamos aprendiendo todos, con todos y para todos. Aquí nadie tiene la decisión final sobre el conocimiento último o sobre el método perfecto, sino que todos estamos aprendiendo unos de otros y colaborándonos. Esta idea de continuar desarrollando y consolidando la comunidad de educadores matemáticos colombiana y latinoamericana para nosotros en una empresa docente es muy importante, y este es el propósito de estos espacios. Entonces, todas estas ideas que nos has propuesto creo que han sido muy relevantes y muy interesantes. De nuevo, muchas gracias Isaac por colaborarnos en este espacio. De aquí en adelante, como lo hago usualmente, voy a darles una cierta cantidad de información sobre el proyecto, una empresa docente y las actividades que estamos desarrollando. Entonces, les solicito que no escriban en el chat en este momento, porque voy a enviarles por el chat una gran cantidad de enlaces para que quienes estén interesados puedan copiarlos y pegarlos en otro lugar y tenerlos disponibles para el futuro. Y entonces, alguna información adicional que quiero darles. Si tienen preguntas adicionales, pueden escribir a la dirección de correo electrónico eventos-ud@uniandes.edu.co. Como les comentaba, el video de esta charla estará disponible en nuestra página web del proyecto. Ahí está el enlace y también está en el chat, en el cual lo pueden ver y lo podrán seguramente descargar, lo mismo que las transparencias. No hay necesidad de que nos envíen direcciones de correo electrónico por el chat. Ustedes pueden entrar a estas páginas y ver y descargar la información. Las transparencias están publicadas también en el repositorio FUNES, el repositorio digital de documentos de educación matemática, que es un repositorio completamente gratuito y abierto, en el que actualmente hay 18.760 documentos sobre aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Para quien no conozca el repositorio, lo invito a visitarlo, porque muy seguramente ahí encontrará información que puede serle de utilidad. El video de esta charla también estará disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, en el que hay más de 1.500 videos sobre aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Lo encuentran en YouTube por Una Empresa Docente. Toda la información que les estoy proporcionando la encuentran en la página web del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa. El enlace también está en el chat. Los invito para el próximo viernes, el viernes 28 de agosto a las 5:30 de la tarde, en esta misma sala, para la conferencia del profesor Oscar Eduardo Martínez, titulada CoCalc como herramienta de aprendizaje. El próximo viernes 28 de agosto, en esta sala, 5:30 de la tarde, hora de Colombia. La semana entrante no tendremos charla de experiencias de práctica a distancia, porque la hemos pasado para el próximo sábado, el sábado de esta semana, a las 9 de la mañana, sábado 29 de agosto a las 9 de la mañana, en que tendremos la charla del profesor Johnny Plazas, titulada La comprensión en trigonometría en el marco de la teoría de Pirie y Kire. Este sábado, a las 9 de la mañana, hora de Colombia, en esta misma sala. O seguramente no, pues yo les enviaré la sala. Como les comento cada vez que nos vemos por aquí, estimados colegas, los invito a que no solamente asistan a estas charlas, las escuchen, hagan preguntas, sino que también se lancen y hagan propuestas de presentar sus propias experiencias. Todos han vivido alguna experiencia particular, han enfrentado algún problema difícil, han logrado encontrar una solución, la han llevado a la práctica, han visto qué ha sucedido, han identificado las dificultades
y las virtudes de toda esa experiencia. Entonces, queridos colegas, los invito muy especialmente a que hagan propuestas de sus experiencias de práctica a distancia. Basta llenar un formulario cuyo enlace también está en el chat y lanzarse, porque aquí estamos todos aprendiendo de todos, construyendo y desarrollando la comunidad. En ese sentido, quienes quieran interactuar con otros profesores, con preguntas, problemas, circunstancias, soluciones, eventos, etcétera, los invito a que se inscriban en nuestro grupo de WhatsApp Matemáticas desde Casa. Es un grupo que está teniendo muchísima actividad en que los profesores están colaborando unos con otros y por consiguiente también aprendiendo entre todos y progresando. Lo mismo que sucede con nuestro grupo de Facebook, Conversemos de Educación Matemática, cuyo enlace también está en el chat. Para quien no lo haya hecho, los invito a que respondan el formulario del proyecto. Lo llamamos ¿Quiénes somos? ¿Qué enfrentamos? Es un formulario en el que ustedes nos proporcionan información sobre sus circunstancias, sus problemas, las herramientas que han usado, las plataformas, la situación de sus estudiantes, y de esa manera vamos construyendo una acervo de información que ustedes mismos también pueden visualizar de manera resumida, gráfica e interactiva en los enlaces que están en el chat. En este momento tenemos alrededor de 1830 preguntas, pero nos interesa mucho su información. Además, al responder este formulario, ustedes nos proporcionan su dirección de correo electrónico y de esa manera yo puedo informarlos periódicamente de las actividades del proyecto. También los invito a que visiten el portal que creamos hace ya más de 5 meses con enlaces a materiales y recursos para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en las circunstancias que estamos viviendo. Allá encontrarán información, materiales imprimibles y virtuales, herramientas virtuales, diseños curriculares, actividades en un portal que también es interactivo en el que ustedes pueden hacer búsquedas. Quiero agradecer muy especialmente al Fondo Puentes de Caña, a la Fundación Carvajal y a la Fundación Restrepo Barco, porque con sus aportes han permitido que hasta ahora todas las actividades del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa sean completamente gratuitas y de libre acceso a los profesores de matemáticas interesados en progresar en su práctica docente y en contribuir al aprendizaje de sus estudiantes. Si ustedes quieren seguirnos y conocer qué es lo que estamos haciendo en una empresa docente, los invito a nuestra página de Facebook o que también se inscriban en el grupo de WhatsApp que hemos creado para estar informando periódicamente sobre nuestras actividades. De nuevo, estimados colegas colombianos y latinoamericanos, no sean tímidos, láncese a hacer una propuesta. El comité académico la considera, puede ayudarle a mejorarla y en algún momento pues pueden presentarla y compartirla con todos sus colegas latinoamericanos. Quiero agradecer a Paola Castro, que ha estado a cargo de la transmisión por Facebook Live de esta charla, y de nuevo agradecer muy especialmente al profesor Isaac por esta conferencia. Queridos colegas colombianos y latinoamericanos, espero que se encuentren muy bien y sus familias también. Les deseo una feliz noche y los esperamos el próximo viernes a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, para nuestra conferencia virtual de ese día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a todos.